Hola, buenos días a todos. Gracias por abrir un espacio de tiempo para escuchar, para escuchar esta plática que espero que les sea de utilidad para que vayan definiendo si es de su interés la licenciatura en psicología. Bueno, en la UIC, la licenciatura en psicología tiene por objetivo formar psicólogos generales. ¿Qué es eso de psicólogos generales? Miren, la psicología es muy amplia, la psicología es muy vasta, entonces tiene muchos campos de aplicación, más de lo que normalmente nos imaginamos. Entonces, en todos estos campos de aplicación, tenemos que entender al ser humano desde una perspectiva integral, entender las diferentes partes que determinan el comportamiento. Entonces, cuando uno estudia una licenciatura, difícilmente se puede especializar, eso viene ya después. Pero cuando uno estudia una psicología que tiene una visión de todos los campos de aplicación de la psicología, uno puede definir con mayor claridad su trayectoria porque va viendo todas las áreas en las que está involucrado un psicólogo. Entonces, los psicólogos, ¿qué hacemos? Prevenimos, diagnosticamos, proponemos y creamos mecanismos de intervención en diferentes ámbitos, como clínico, educativo, laboral, social, en todo aquel sitio donde hay un ser humano, pues tenemos injerencia a los psicólogos, ¿no? Ahora, este es nuestro plan de estudios. Nuestro plan de estudios está conformado por diversas áreas de conocimiento y estas áreas de conocimiento, como les venía yo mencionando, van a permitir que veamos al ser humano en todas sus dimensiones. Por ejemplo, está el área biológica o de neurociencias. ¿Por qué un psicólogo tiene que llevar esta parte? Porque el comportamiento humano siempre va a tener un sustrato neuropsicológico. Nuestras emociones, uno se enamora no con el corazón, sino con el hipotálamo. Uno controla impulsos con los lóbulos frontales y temporales. eh, Todo el tema que tiene que ver con núcleos de saciedad, con por qué tenemos alteraciones en el lenguaje, en dónde se presentan las afasias, por qué. Entonces tenemos que entender toda esta parte biológica para no seccionar al ser humano y entenderlo de una manera integral, independientemente del campo de aplicación. A lo mejor a mí me gusta mucho trabajar con niños y no me interesa la parte de las neurociencias, pues no importa, porque si tú estás en un colegio, vas a tener que determinar si el comportamiento de este niño está relacionado con un trastorno por déficit de atención y que requiere un tratamiento neurológico y no estar haciendo lo que hacen muchos psicólogos caer en iatrogenias graves. ¿Qué es una iatrogenia? Es un error de apreciación diagnóstica que se debe a que no ven al ser humano desde un punto de vista integral. Otra parte muy importante es entender todos los procesos sociales que atraviesan a un ser humano y que lo convierten en un sujeto. Los seres humanos pasamos por todo un proceso de aprendizaje social que nos convierte en lo que somos. Por ejemplo, en estos días, bueno, pues hemos hablado tanto de equidad de género, de machismo, que son fenómenos sociales que tienen que ver con una construcción social. No nacimos siendo machos, no nacimos teniendo actitudes peyorativas hacia las mujeres, sino que hay un aprendizaje social y tenemos que entender todas las teorías sociales que nos explican cómo se forman las actitudes, cómo se forman los prejuicios, por qué existen fenómenos como la discriminación, como el racismo, qué pasa con la multiculturalidad. Entonces,
Todo esto nos los van a explicar teorías sociales que se apoyan mucho en la sociología, pero también en la antropología y en la filosofía. Y un ser humano es social en cualquier entorno. Los fenómenos sociales se presentan en grupos, desde el grupo primario, que es la familia, hasta las masas. Entonces tenemos que entender toda esta parte. La psicología también tiene que ver con una parte experimental porque derivó de la fisiología y de la filosofía. Es importantísimo entender cuáles son los procesos psicológicos básicos del comportamiento. Y estos procesos psicológicos tienen que ver desde qué es la emoción, cómo se construye la sensopercepción, la motivación, y entender desde el comportamiento animal cómo se dan los procesos de aprendizaje y esto cómo se traslapa a la conducta del ser humano. En nuestro plan de estudios hay una parte muy fuerte y que es muy importante en el quehacer profesional de un psicólogo. No solo forma parte de un proceso de titulación o algo así, y es el área de investigación. Los psicólogos, inherentemente a nuestro ejercicio profesional, hacemos investigación, siempre y cuando no nos convirtamos en unos tecnócratas, que nos limitamos a hacer cosas y no a crear cosas. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si de pronto a mí me pidieran hacer una campaña para prevenir embarazos tempranos en adolescentes, bueno, pues yo tendría que hacer una indagación a qué población me dirijo, qué estrategias de prevención debería usar y tengo que evaluar si mi intervención dio resultados o no, si cambió la actitud o no cambió la actitud. Si yo no sé utilizar herramientas de investigación que puede ser cualitativa o cuantitativa, esto no lo voy a poder hacer. Si una empresa, por ejemplo, me contrata no solo para seleccionar personal, sino para hacer trabajos más sofisticados como mejorar el clima laboral. Por ejemplo, ahorita vamos a imaginar que una empresa me contrate y me diga, mira, ya pasó la pandemia, pero hay mucho miedo en mi comunidad, hay un clima organizacional de tensión porque tienen miedo a contagiarse, tienen miedo a regresar a la normalidad anterior. Entonces, ¿qué estrategias de intervención yo necesito tener en esa empresa para mejorar el clima laboral? Para eso tendría que hacer grupos focales para identificar cuál es el pulso del clima laboral, pero si yo no sé ni siquiera qué es un grupo focal, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a traducir esta información en intervenciones? ¿Y cómo voy a medir si mi intervención fue adecuada? Los psicólogos utilizamos muchos instrumentos psicológicos y muchos de ellos son de exportación. Son instrumentos que vienen de Estados Unidos o de otros lugares y tienen que estar estandarizados o validados, si no, no son válidos. Todas estas cuestiones requieren de que sepamos estadísticas, sepamos teoría de la medida, cómo se diseña un instrumento, cómo se utilizan todas las diferentes metodologías para el quehacer que nosotros vamos a desarrollar. Otra parte fundamental es entender cómo, cuáles son los ciclos vitales de un ser humano y entender toda la parte evolutiva, es decir, la psicología de la infancia, de la adolescencia, de la adultez y de la edad adulta, ¿no? Entonces, tenemos que entender cuál es el desarrollo normal, qué es lo que pasa en un niño, qué es lo que pasa en un adolescente, para que después podamos entender cuál es el desarrollo patológico. No es lo mismo entender la psicología de un adulto que la psicología de un niño y entender, por ejemplo, cómo se da el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor, el desarrollo social, afectivo,
en qué parte está atorado o no, independientemente a lo que yo me vaya a dedicar. Porque si yo trabajo, por ejemplo, en el campo clínico y me gusta la psicología clínica y voy a trabajar con niños, no solo voy a trabajar con niños, voy a trabajar con los papás de los niños y tengo que entender qué está pasando, en qué crisis del desarrollo está tanto el papá como el niño y dónde están atorados. Algo muy fuerte en la WIC, por tradición, ha sido la evaluación psicológica. Los psicólogos tenemos que aprender a hacer evaluaciones psicológicas para diferentes fines. Tenemos que aprender a hacer psicodiagnósticos clínicos que muchas veces apoyan a psiquiatras, a neurólogos, para llegar a precisar un diagnóstico determinado y trazar líneas de tratamiento. Pero también hacemos evaluación para poder hacer orientaciones vocacionales. Y la orientación vocacional no solamente es decirle a una persona que puede estudiar, sino entender el perfil de personalidad, las aptitudes, la inteligencia y entender si esa persona puede o no desarrollar una determinada profesión. Pero también evaluamos personal, también evaluamos si hay alteraciones del aprendizaje, hacemos evaluaciones neuropsicológicas y para esto tenemos que tener como toda una gama de comprensión de los instrumentos que se emplean para hacer las diferentes evaluaciones. Otras áreas que forman parte del plan de estudios ya son las que tienen que ver directamente con los campos de aplicación de la psicología. Entonces, hay muchas materias que decantan en el área clínica que son la base de todas porque unas no se excluyen de la otra. Si yo no tengo conocimientos de clínica, de repente voy a cojear, aunque yo me dedique a lo educativo, lo organizacional. Por ejemplo, hay psicólogos que hacemos selección de personal, pero nuestras habilidades clínicas nos permiten detectar si la patología que presenta una persona va a rebasar o no las expectativas de un determinado puesto. Por ejemplo, si yo voy a contratar a alguien de finanzas, pues no solo tiene que tener el perfil de financiero, si yo clínicamente no estoy detectando que probablemente sea una persona con una sociopatía que caiga en cuestiones ilegales, pues no puedo prevenir una empresa de que esta persona no puede manejar dinero porque no controla impulsos y tiende a transgredir a la autoridad o cometer actos ilegales. Entonces, ahí estoy coordinando diferentes áreas de conocimiento. No, pero yo quiero ser clínico, a mí qué me importa la psicología educativa, pues te tiene que importar, porque cuando uno hace clínica, hace psicoeducación, no solo da terapia. Por ejemplo, si yo trabajo en un psiquiátrico, de repente tendré que dar cursos a las familias de pacientes psicóticos para que entiendan cómo tratar a un familiar con esquizofrenia. O de repente puedo dar talleres de prevención de diabetes, de cáncer de mama, y tengo que hacer trabajos de psicoeducación para promover estilos de vida saludables. ¿Qué necesito para entrar? Bueno, pues necesito terminar la preparatoria, eso es indispensable. Tener una vocación de servicio, ¿y a qué se refiere esto? Que me interese el otro, que me interese el ser humano, que me interese ver más allá, y no solo tener como simplemente ganas de ayudar, sino también ganas de entender, comprender y participar en la transformación social de diferentes fenómenos.
Tengo que tener disposición para el trabajo en equipo porque los psicólogos trabajamos con muchos otros facultativos, con médicos, neurólogos, psiquiatras, abogados, nutriólogos, y tengo que tener un amplio interés científico. Si no tengo curiosidad de muchas cosas, si no me gusta leer, si no me gusta enterarme de muchas cosas que tienen que ver con lo humano, del arte, de la cultura, de la ciencia, bueno, difícilmente me puedo enriquecer como psicólogo. Ahora, Eh, en la licenciatura en psicología tenemos un esquema de prácticas muy interesantes y ahorita la pregunta que surge, bueno, ¿y cómo hacen prácticas si estamos en pandemia? Es una disciplina muy noble y los psicólogos tenemos la oportunidad de ser muy creativos con lo que desarrollamos. Hoy en día, si uno está dando psicoterapia, no se ha frenado porque es en línea y muchas prácticas también se han podido desarrollar en línea, ¿sí? Evidentemente, pues no es lo mismo, pero no paramos. Por ejemplo, nosotros tenemos una clínica de autismo y de maltrato infantil y adolescentes que siguen operando y las intervenciones se están haciendo en línea. Evidentemente, muchas dependencias con las que tenemos convenios están adaptando muchos proyectos a que podamos intervenir en línea. Algunos son semipresenciales, pero es algo que no se detiene y que la formación no es afectada por la pandemia. Evidentemente, pues ahorita no podemos ir a un asilo como lo hacíamos antes, pero sí tenemos entrevistas a distancia con ancianos o estamos teniendo intervenciones con niños. Ahorita más que nunca se necesitan muchos psicólogos que contengan a médicos, que hagan intervención en crisis. Entonces, hay muchos lugares donde se están desarrollando muchos proyectos en línea donde se pueden incorporar con todas las instituciones con las que tenemos convenio. Como mencioné hace ratito, una de las grandes joyas de la universidad que está por cumplir 32 años de existir es la clínica de autismo y de maltrato infantil y adolescente. Estas clínicas no solo atienden a una población vulnerable, sino que también se desarrolla investigación, publicaciones y muchos alumnos se pueden incorporar a estas clínicas siempre y cuando cumplan el perfil, como en cualquier escenario de práctica. Pasan por una entrevista, son seleccionados y si cumplen con el perfil y las características para incorporarse a la clínica, son bienvenidos. No todos ingresan. ¿Cuáles son las características de la licenciatura en psicología? Generalmente funcionamos en horarios matutinos, en un rango de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Algo muy importante y que yo les recomiendo que chequen cuando ustedes se decidan en dónde estudiar, es que la licenciatura que vayan a estudiar esté acreditada. Una acreditación, la Secretaría de Educación Pública, para que tú abras un programa, te da un REBOE y tienes que cumplir los mínimos indispensables que pide la SEP para abrir una licenciatura. Por eso proliferan pues, tantas instituciones, pero el sello de calidad te lo van a dar las acreditadoras, que a la vez son consejos que están avalados y acreditados por la Secretaría de Educación Pública. Una acreditación es algo muy complejo de obtener porque tienes que cumplir con muchos criterios de calidad. Y en este caso, la facultad lleva
pues más de 25 años de estar acreditada por el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, lo cual quiere decir que tiene una planta docente de alto prestigio. Todos los maestros tienen un grado superior al de la licenciatura, de maestría y doctorado. Todos los docentes no simplemente se dedican a la docencia, sino que tienen ejercicio profesional en los diferentes campos de aplicación de la psicología. Y si un docente te va a dar neuropsicología es porque tiene una maestría, un doctorado en neuropsicología y la ejerce, no solo se dedica a la docencia. Otra enorme fortaleza, bueno, pues son todos los intercambios académicos que tenemos, donde los alumnos de repente se pueden medir. Hoy en día, evidentemente, sobre todo intercambios a Europa, están detenidos, sin embargo, seguimos teniendo actividades en línea con instituciones como clases espejo, como webinars y una serie de cosas, pero estos intercambios siguen activos. Otra enorme fortaleza es que contamos con líneas de investigación. Una institución que se respete, una institución de calidad, tiene que tener líneas de investigación. Y en la WIC tenemos una línea de investigación de autismo, de maltrato, de neuropsicología, una línea de investigación de psicología experimental y un observatorio de salud. ¿Y qué es esto de las líneas de investigación? Docentes investigadores liderean una investigación y los alumnos se pueden subir a su barquito y de ese proyecto generar subproyectos de investigación que los llevan antes de terminar la carrera a tener publicaciones en revistas indexadas o participar en proyectos que hacen que el currículum de un alumno se vaya engordando, ¿no? Vaya siendo cada vez más atractivo, porque no es lo mismo salir y cumplir tus 100% de créditos a decir, mira, pues sí, yo salí, pero estoy haciendo estas prácticas, participé en esta investigación, publiqué, fui coautor de esta publicación y aparte hice mis prácticas en tal lugar. Esto va a permitir una mayor reinserción en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, todo esto en conjunto permite que nosotros tengamos un campo de acción muy amplio. Este tema que de repente ya es más bien un mito que una realidad, que los psicólogos nos morimos de hambre, pues no es real. Los psicólogos podemos trabajar en muchísimos ámbitos. Donde hay un ser humano, ahí estamos. En clínicas, hospitales, en la práctica privada, en la medicina del deporte, en empresas, en centros educativos, centros comunitarios, en reclusorios, en asilos. Me tardaría pues, toda la mañana platicando sobre esto. Y bueno, este es a grandes rasgos una síntesis de todo esto. Y bueno, pues me gustaría saber si hay algún tiempito para dudas, para preguntas. Sí, doctora, adelante. Dana, perdón. No sé si tengas alguna duda o alguna inquietud. Pues es que creo que no, o sea, porque pues lo que no sabía, pues ahora como que ya lo tengo bien claro. Uh-huh. ¿Te sirvió esta plática, Dana? Sí, me sirvió mucho. ¿Sí? ¿Te Uh-huh. imaginabas algo así o estaba más restringida la idea? Pues es que tampoco me imaginaba pues algo así, pero, Uh-huh. pero pues es que, o sea, sí estuvo bien, tampoco, o sea, sí me gustó. Sí, pero lo importante es que te haya aclarado dudas, alguna inquietud que te haya surgido de aquí. No,
¿No? ¿Ninguna? Mm, no, creo que no. O sea, porque durante toda la presentación esta de diapositivas, Ujú. fui como que escuchando, o sea, sí puse atención y, o sea, todas las dudas que tenía, pues se me aclararon. Ok. Bueno, pues si de repente en el camino te surge alguna otra duda o ya que lo reflexiones te surge alguna otra duda, está Maite que te puede contactar conmigo. De todas maneras te dejo mi correo electrónico que es m de mamá, viveros, como viveros de Coyoacán, @wic.edu.mx y cualquier cosa que necesites podemos agendar una cita y platicar a mayor profundidad. Ok, muchas gracias. De nada, de nada. Pues muchísimas gracias, doctora, por su participación y Dana, pues en vista de que, bueno, no te han surgido en este momento alguna inquietud, en el chat, como te mencionaba, pues tienes también mis datos de contacto. Te recuerdo mi nombre, soy Maite Jiménez, asesora educativa del área de la licenciatura en psicología y pues no queda más que agradecerle, doctora, por esta presentación y invitarlos a que sigas conociendo la WIC a través de nuestras salas virtuales. Ok, sí, Gracias, doctora. Gracias, Maite. Hasta muchas gracias. luego. Gracias.